Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Salvador Arias, Roberto Cañas y Benjamín Cuellar están con nosotros. Vamos a conversar con ellos sobre esta segunda fase que se anunció en la tregua entre las pandillas, que fue anunciada recientemente con la presencia incluso del ministro de Seguridad Pública, en donde se habló de los municipios santuarios. Vamos a preguntarle a nuestros amigos invitados cómo interpretan esto, ¿no? ¿Qué están leyendo de esto? Y además, el tema de los préstamos en la Asamblea Legislativa, usted sabe que ya pasaron varias plenarias y todavía no se logra aprobar el préstamo de 80 millones de dólares para salud, porque surgió un elemento ahí también. Aparentemente había un acuerdo, pero un préstamo para la alcaldía municipal de 7 millones de dólares que aparentemente no tenía la autorización, detuvo a los diputados de Arena que votaran a favor de los 80 millones de dólares. Ese es otro tema importante, mientras los hospitales, por supuesto, continúan resintiendo la falta de medicamentos y la falta de equipamiento que es sumamente necesario. La Diego de Holguín, bueno, está lista, ¿no? Digo, el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero se llama ahora y fue inaugurado por el presidente de la República como una obra importante en nuestro país. Una obra también que está teñida, que está un poco manchada o muy manchada por el tema de la corrupción en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre eso también, pero vamos a comenzar hablando sobre esta segunda fase de la tregua entre las pandillas que fue anunciado por, el mismo ministro de Seguridad Pública, incluyendo los negociadores, Raúl Mijango principalmente, y la verdad que estuvo el Gabinete de Seguridad Pública completo en ese anuncio de la segunda fase de la tregua entre pandillas. Doctor Arias, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo lo ve usted que haya ya un proceso prácticamente, la primera fase que se anuncia y ahora esta segunda fase entre las pandillas o la tregua entre las pandillas que dice, entre otras cosas, o que acoge conceptos como municipios santuarios? Bueno, mira, la realidad es que para mí como ciudadano me preocupa porque es un proceso que pareciera ser que está casi institucionalizando o legalizando el aspecto de las pandillas en El Salvador. Es peligroso para mí, muy peligroso, en el sentido que ya crear santuarios es como decir que tendrán un lugar donde ellos pueden libremente vivir, hacer sus actividades. Realmente no, o sea, desde el punto de vista constitucional, además me parece que habría que ver si no está reñido con la Constitución que tú pienses en santuarios. Yo me recuerdo cuando fue la guerra, pues habían zonas liberadas, algunos dirán que no se puede hacer un símil, pero era una circunstancia totalmente ajena y diferente, era un proceso social, político, que la sociedad estaba dividida porque buscaba construir un nuevo proyecto, pero esto es otra cosa. Yo creo que el aspecto del manejo de este tipo de programas son muy delicados. Claro, mucha gente de la ciudadanía apoya este tipo de cosas porque dice, bueno, la criminalidad ha bajado y en la medida que baja, como que estuvieran dispuestas a ceder este tipo de aspectos a grupos que realmente están muy relacionados con el crimen organizado, que no hay mucha transparencia hasta dónde llegan en su relación con el narcotráfico, con factores que son realmente negativos para la sociedad y para la estabilidad misma y el futuro del país. Entonces a mí realmente me parece que debería de ser un tema que se conociera más a fondo, fuera más transparente su manejo, y me preocupa que esté ya institucionalizándose un proceso de ese tipo. Bueno, Roberto, te leo un párrafo, ¿no? Nada más para tener un poco de contexto de lo que estamos hablando. Dice que las zonas especiales de paz serán aquellos municipios que durante el acuerdo local de no agresión entre miembros de pandillas y residentes de los municipios ayudarán a reducir por completo la violencia. Ese es más o menos el concepto ¿no? De territorios santuarios. Dice que la segunda fase de la tregua entre las pandillas contempla declarar municipios santuarios en los cuales los pandilleros se comprometen a erradicar homicidios, extorsiones y secuestros, entre otros delitos. Bueno, Romeo, en primer lugar hay que ponerle un poco de contexto en el que se da el anuncio de la propuesta de la segunda fase de la tregua. Es en el aniversario primero del nombramiento del general Munguía Payés como ministro de la Defensa, de Seguridad, perdón. Ahí hay una cosa sumamente extraña que llama muchísimo la atención,
que en el acto y con un rango formal no de autoridades, pero en la realidad a los flancos del general está el obispo castrense y está un exdiputado que está asumiendo funciones de mediación, dice él, entre las pandillas y el gobierno. Entonces, una política pública del gobierno es impulsada a través de la Iglesia Católica por medio de este obispo y un asesor, y entonces se dice que es una política no ortodoxa, pero que finalmente la apoya logísticamente el gobierno. Yo creo que sin anestesia hay que decir que es una política pública del gobierno que ha sido implementada en el escritorio del Ministerio de Seguridad Pública, eso para empezar. En segundo lugar, hay una visión unidimensional en el sentido de considerar que las pandillas son el único elemento que genera delitos en El Salvador. Se obvia el crimen común, se obvia el crimen organizado, no se hace mención del narcotráfico, que son otras manifestaciones del delito que se producen en El Salvador simultáneamente al tema de las pandillas. Entonces, es unidimensional hablar solo de las pandillas. Es unidimensional también el enfoque represivo de buscar control y represión de las pandillas, y hoy se habla de un concepto norteamericano, en la versión salvadoreña, dice el mismo comunicado, de lo que en Estados Unidos se llama ciudades refugio, que son lugares donde se llegan a buscar apoyo los inmigrantes. El origen en los 80 es del tema de los inmigrantes en los Estados Unidos, que por cierto, la política de las ciudades refugio ya está prácticamente dejándose atrás. Hay proyectos en Los Ángeles, por ejemplo, que dejan de un lado esta idea de municipios. En los Estados Unidos se llaman ciudades santuario. Yo quiero decir que, en primer lugar, hay que abandonar la idea unidimensional del que el problema es solo las pandillas. Es unidimensional el decir que el único delito son los homicidios y que estamos bien si los homicidios han disminuido. De todas maneras es alto, es epidémico todavía el número de homicidios por habitantes. Roberto, ¿y tú avalas el mecanismo realmente cómo se está llevando a cabo esto? No, para nada, o sea, por primera vez en la historia quizás del mundo, las políticas públicas de un gobierno se hacen a través de la iglesia. Es una cosa verdaderamente novedosa, impresionante en términos de ese tipo de manera en la que el gobierno solapadamente delega en un obispo y un asesor el diseño de una política pública que es del gobierno. Pero de todas formas, Benjamín, como dice el doctor Arias, ¿no? La población parece avalar esta situación, parece estar contenta en términos de que numéricamente se puede ver una disminución en los homicidios, aunque obviamente hay otra cantidad de delitos que se cometen en el país, pero fundamentalmente los homicidios van a la baja o están a la baja. Yo creo que quedarse, ¿verdad?, con la percepción de la seguridad entre la población, con la baja de homicidios, simplemente enfocando la baja de homicidios, es reducir la cuestión. ¿Por qué? Porque en las encuestas la gente sigue opinando de que el problema de la seguridad es el problema más grave que tiene, ¿verdad? Podrás tener, ¿verdad? No es que lo esté justificando, ¿verdad?, problemas para elaborar el empleo y todo eso, pero tenés la vida, ¿verdad? Pero cuando te están matando, te están secuestrando, te están desapareciendo, te están extorsionando. Ayer quemaron un bus, ¿verdad? Se vio en las noticias. La noticia decía que era por el pago de la renta, por el no pago de la renta. Entonces, yo no creo que la gente esté contenta y viendo con optimismo la baja de homicidios. ¿Por qué? Porque también, y nosotros lo vemos en nuestra institución, en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la gente está queriendo salir del país y es cantidad de gente la que llega a querer que el IDUCA las apoye para tener seguridad, tener protección antes de salir, y el fin último es salir del país. Entonces, y el problema es la inseguridad, perdón. Entonces yo creo que eso que decía Roberto, de tener ya casi al nivel o el rango ministerial de viceministros, a mijangos y a colindres, sentados en la misma mesa donde el ministro presenta su informe del primer año de gestión para hacer ese anuncio, es una mala señal. Porque primero, no es la iglesia la que está trabajando, es Monseñor Fabio Colín, ¿verdad? La conferencia episcopal se ha distanciado de esto, incluso con declaraciones públicas.
Raúl Mijangos no representa a la sociedad civil, que es el título que le han dado. Raúl Mijangos es un exguerrillero que hasta hace poco, hasta hace un año, fue asesor de Munguía Payés en el Ministerio de Seguridad de la Defensa. Más allá de los nombres y los cargos y las trayectorias, Benjamín, los resultados. Los resultados están a la vista, o sea, se han reducido los homicidios, cómo se redujeron de 1999 al 2003 a niveles similares, ¿verdad? A niveles similares. O sea, ¿cómo se redujeron entonces? No sabemos, ¿verdad? Estaba Francisco Flores y este señor Mauricio Sandoval como director de la Policía Nacional Civil, y era el que mandaba en el Gabinete de Seguridad Pública e incluso por encima del fiscal general de la República. Como ocurre ahora también. Ahora ni hay fiscal. Pero sí es importante señalar que más allá de los nombres, la baja de los homicidios es algo que se puede revertir. Se puede revertir en la medida en que, acompañada a la tregua, ¿verdad?, a la baja de homicidios, que es una oportunidad para el país, no se impulsen políticas públicas de Estado que sean realmente, que vayan realmente a las causas del problema. ¿Por qué digo esto? Porque, y se lo decía yo en una ocasión platicando con el ministro Munguía Payés, de que esa oportunidad se puede desperdiciar como se desperdició el golpe de Estado de 1979, como se desperdició el fin de la guerra, e incluso como apuntaba que se iba a desperdiciar la famosa alternancia. Esto se lo han sacado de la manga, porque antes de el impulso de la tregua, ¿verdad?, que apareció de repente, en esa transparencia que vos decís que caracteriza este gobierno, me decías la vez pasada, apareció de la manga, la niegan cuando les conviene, la asumen la niegan y la asumen cuando les conviene. Entonces, antes de que se diera la tregua, la política pública del Estado era más represión, más militares, más mano dura, aunque no lo dijeran. Fíjense que en el 2006, según cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, habían entre 800 y 900 militares realizando tareas de seguridad pública. Con este gobierno han llegado a casi 9.000 militares. Se ha incrementado el ejército. Nosotros hace unas semanas logramos la condena como querellantes de un militar que baleó y mató a un muchacho, ¿verdad?, en los planes de Renderos. O sea, la víctima, ahí hubo dos víctimas, el muchacho muerto y el soldado, porque le pusieron a hacer tareas que no podía realizar, ¿verdad? Y como resultado mató a un civil. Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta de que esta segunda fase de la tregua responde mucho a mantener la imagen, ¿verdad? La imagen que no se les caiga la tregua, pues sí, a mantener la imagen con 10 municipios. Con El Salvador son 262 municipios. Van a empezar con 10 municipios, en los cuales no van a realizar, por ejemplo, operativos nocturnos. Qué bueno, porque eso significaría que, supongo yo, van a golpear la cabeza con inteligencia. No van a llegar a hacer redadas, llevándose familiares, traumando niños, ¿verdad? Niños y niñas. Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta que los otros 252 municipios van a continuar con la misma forma de operar. Y eso es así como lo plantea Benjamín. ¿Está de acuerdo usted, doctor Arias, que es imagen nada más, una cuestión para mantener la imagen más que un esfuerzo? Con eso no estoy negando la baja de homicidios. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Más que una realidad, ¿sí? Bueno, yo creo que hay una mezcla aquí en este proceso. Como te digo, el problema, como decía en la primera intervención, es que no hay mucha claridad y transparencia en esto, porque es un tema muy delicado, en el sentido que tú supuestamente dejas estos municipios santuarios y todas estas personas que han cometido delitos atroces, ¿qué va a pasar con ellas? O sea, porque... Hay una especie de amnistía. O sea, va a haber amnistía a ese tipo de criminalidad. Y como decía el compañero Cañas, que yo veo que, o sea, relacionar el tema de las pandillas, de las maras con el narcotráfico, pues no es una cosa que es ilusión, pues es una realidad que yo creo que tiene que tomarse en cuenta. El tema de la seguridad y es un tema delicado para el país que debería de ser más transparente y si es responsabilidad del Estado. Y yo creo que estar delegando a la Iglesia Católica eso primero es inconstitucional porque el Estado es laico, ¿verdad? Por constitución.
Eso está como cuando el embajador de los Estados Unidos pasa opinando, mire, elijan el fiscal, mire, elijan acá, como que fuera su... O sea, intrometiéndose en cosas nacionales, que es inconstitucional también, que una embajadora de un Estado venga a decir qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Igual está esto, entonces hay una preocupación para mí desde el punto de vista que el gobierno en este tipo de cosas deje que personas que no deben de estar estén haciendo, y no lo asuma como políticas públicas, que es la responsabilidad que tiene que asumir. Entonces, es delicado. El tema de los crímenes cometidos, el tema de las extorsiones que siguen siendo graves en este país, el seguir viendo asesinatos como el del estudiante de allá de San Julián, es preocupante, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Ahora, lo que el gobierno está haciendo... a ver, el Gabinete de Seguridad está haciendo, ¿no? Entiendo, Sí, sí. es dándole seguimiento a un proceso que aparentemente fue iniciado por la voluntad de las pandillas en nuestro país, ¿no? Pero el tema es que... Y creo que mal haría si hubiese dejado tirado este esfuerzo y ahora le está dando continuidad con una segunda fase. El tema es el origen del problema. ¿Cómo se atiende el origen del problema? Porque si tú solo tocas el fenómeno, pero no el origen, realmente ahí es donde puedes, porque dice Benjamín que lo que está haciendo es un problema de imagen. Porque si tú solo tocas el fenómeno y en 10 municipios y haces campaña, haces propaganda, pero no estás con seriedad atacando el origen del problema, entonces realmente sí no es una política que ¿Y cuál es el origen del problema a tu juicio, Roberto? Bueno, tiene un origen estructural. En la medida que hay desigualdad, que hay pobreza, que hay exclusión, se generan las condiciones para posibilitar que los muchachos estén inclinados a incorporarse a las pandillas. Si hablamos de las pandillas como es el carácter unidimensional que se le quiere dar al problema de la delincuencia, si hay falta de oportunidades de recreación, si hay falta de oportunidades de empleo, si no existe integración familiar, si no hay una cultura de paz, si no hay una política de salud mental. O sea, el problema es multicausal y debe de tener una solución integral. ¿Pero no se está atacando eso también? Muy poco, o sea, el discurso es unidimensional, repito, y no hay que cansarse de decir que la estrategia de combate a la delincuencia debe ser integral. ¿Qué quiero decir yo con la integralidad? Uno, que la columna vertebral sea la prevención. Es decir, mientras en el discurso del ministro no esté planteado permanentemente el señalamiento que la prevención, como en medicina. Y programas concretos. Claro, como en medicina. No los discursos. Es más barato prevenir que curar, mientras no se toque el problema de la reforma penitenciaria, el problema de los fiscales, en general de la fiscalía, de los jueces, el problema de las víctimas. No hay un planteamiento específico de atención a las víctimas que les dé apoyo jurídico, apoyo psicológico, apoyo económico, ante una situación en la que están desamparados. Aquí el más desamparado es la víctima y sus familiares. No hay un planteamiento integral, además, en la reinserción de los pandilleros. Este planteamiento, que además es retomado de una experiencia norteamericana, es poco imaginativo, es insuficiente, no va a resolver el problema. Ok, Benjamín, tu última intervención de este tema antes de ir a la pausa comercial. Miren, yo creo que hay que partir primero de los datos que nos dan, ¿verdad? Cito un ejemplo y búsquenlo en los medios. En esa presentación del gabinete ampliado, sería de Justicia y Seguridad Pública, que con motivo del primer aniversario de la gestión de Munguía Payés, alrededor de eso, el general Munguía Payés dio, por ejemplo, una declaración en la cual decía que se había incautado 1.900 y tantos kilos de droga, ¿verdad? De diversos tipos, 12 toneladas. con un monto que ascendía a 18 millones de dólares. El comisionado Ramírez Landaverde, subdirector general de la PNC, dijo en el mismo ámbito, o sea, en el mismo momento, no sé si se habrá equivocado la periodista, dijo de que eran entre 900 y 1.000 kilogramos de droga que se habían incautado. Donde no se equivocó el periodista es en el monto, porque Ramírez Landaverde dijo que eran 5.5 millones de dólares, no 18 millones de dólares. Entonces ya eso te llama a sospecha, ¿verdad? Y también en las cantidades de capturas, en la baja de homicidios. Monseñor Colindres dice que son 2.200 los homicidios menos de cara al año pasado. Munguía Payés dice otra cifra. Entonces yo creo que por ahí ya tenemos un problema que nos pone signos de interrogación sobre todo esto. De ahí yo creo que hay que plantear, yo le agregaría los factores que planteabas para que la población vulnerable o en condiciones de vulnerabilidad por la exclusión
los asentamientos humanos, que no son asentamientos humanos, son hacinamientos humanos, ¿verdad? Precarios. Precarios, ¿verdad? Con de todo. Entonces yo creo que hay que, en esa plática que tuvimos con Muguía Payés, con el general Muguía Payés, yo le decía, mire, aproveche la oportunidad, no la desperdicie como otras veces. Aproveche la oportunidad con la baja de los homicidios, trabajando para que se cree, y para mí ahí están las causas. Sistemas incluyentes, sistema social incluyente, económico y social incluyente. Que no depende solo de él, ¿no? No, pero siempre es parte del política de gobierno. Estado, Pero es parte del gobierno. ¿Cómo? Debe ser Política una de política Estado, de sí. Estado. Pues sí, por eso. Pero segundo, un sistema de justicia también incluyente, que nadie se escape de la justicia, que se incluyan Claro. a todos los delincuentes. Entonces, sobre esa base hay que trabajar una prevención a tiempo, no cuando ya no sirve la prevención. La prevención tiene su momento, ¿verdad? Después ya no sirve. Una represión inteligente, pegándole a la cabeza y no a las patas de la bestia de la criminalidad. Una rehabilitación real, no lo que se tiene ahorita. Y una inserción, yo no hablo de reinserción porque mucha de esta gente nace excluida en una sociedad que le excluye desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que si no se hace eso de manera integral, vamos a seguir teniendo víctimas. Bueno, Y en esa plática, solo rápidamente digo, en esa plática Monseñor Colindres habló de las víctimas y que tenían heridas abiertas, pero él solo se refería a las víctimas de esta delincuencia, no de la delincuencia que ha legitimado, que se amnistió hace casi 20 años, las violaciones de derechos humanos graves, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, y que han legitimado estas prácticas en la Tengo que hacer Solo la que, pausa, no, Gustavo. solo que no he mencionado el origen. Ajá. Es que este país lo que necesita es empleo, es trabajo, es oportunidades para que los jóvenes que no están estudiando, porque desde pequeños no estudian por la pobreza, puedan trabajar y atacar la pobreza. Para que se ocupen en algo, En ¿no? este En modelo, algo en este como el modelo empleo. neoliberal, yo insisto como economista, porque el origen es la exclusión de la sociedad la que origina esto. Ok. Entonces, si te metes a querer resolver atendiendo ya en el proceso ya de deterioro de la sociedad, se te vuelve más complicada cuando deberías de entrarle al problema de origen. Hay que resolver el problema de empleo y el problema de la pobreza de este país, y con este modelo neoliberal Bueno, no van para ningún lado. Vamos Eso a es hacer la contradicción. pausa comercial correspondiente. Mire, cuando regresemos, sigue entrampado este tema de los préstamos en la Asamblea Legislativa, 80 millones de dólares para salud. Y ahí apareció también este préstamo de los 7 millones de dólares para la Alcaldía Municipal de San Salvador, que eso fue aparentemente lo que tuvo. Pero dentro de toda esta situación también me gustaría a mí preguntarle a mis invitados qué piensan sobre estos bonos que se están otorgando desde la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial y la misma Corte de Cuentas, bonos que van desde los 500 dólares hasta los 5,000, ¿no? No sé cuántos son de 5,000, pero la verdad es que el país está en una situación económica bastante difícil y no sé si esto al final es avalado realmente por la población. Pausa, regresamos.